Hello and welcome to Malaga, Spain for the post-game press conference following the third place game here at the PCL Final Four, which of course found Lenovo Tenerife winners over hosts Unicaja 84-79. For this first part of the press conference, we have with us Lenovo Tenerife on behalf of the players, Jaime Fernandez, and of course head coach Chus Vidoreta. Gentlemen, thank you very much for coming and congratulations for the win. Jaime, you're one of the important players on this club, and you know better than anybody that this team is always there. This year could not be the title, but Tenerife is established as a huge power in the PCL. Can you talk a little bit about the importance of this of this stability and this consistency for the club? Well, thanks. Yes, it's very important for us, as you said. Tenerife has been doing the things really well the last 4 or 5 years. So add myself to the team and to the club and help them to win. It's very important, even though that I knew that before they were doing really good things. One of the best, I can say, in the league, in the champions, in the ACB. So I'm really glad to be here, and also I want to say that this medal also means a lot to us, because we know that we respect this league. I think it's getting better year by year, and they have great teams, and well, also playing against Malaga, which they have an amazing team and they compete every game. Have this medal it's an honor, and we're happy. Of course, we would like to play the final, but having this medal is good, and we're happy for this. Thank you, Jaime. Coach, you're the architect, of course, of this consistent trajectory of the club. And yesterday, Alex Djikic said that Tenerife is a true basketball project in Europe. A true basketball project in Europe. Who said Alex Djikic. Well, Alexander is a gentleman. So, and no, at least with me, and not only this competition. As the architect of this true basketball project, can you tell us why is it important for the club to be here? No, I don't think that we are so top that Alexander Djikic say, but I appreciate, and we are very happy because this year, he is very happy. I'm not very happy, but he is very happy. Okay, perfect. Bien, but not for me. Probably this is the reason. Okay, this third is not enough. Okay, we were winners in the ICC, runner-up in the Kings Cup, and third in this Final Four. But I think that we have basketball to play not at 5 and just at 8, but was not possible. Then I am happy for my players because they are happy, but I think that we need to push more. Thank you. First questions for Jaime, please. Question for Jaime, yes. The gentleman here. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Bueno, primero, enhorabuena. Te tengo que preguntar, ¿cómo te has sentido este fin de semana regresando a Málaga desde que te marchaste de Unicaja? Y si entiendes ese sector de la grada que no te ha recibido bien. Sorry, just a second. The question was, how did you feel to come back to Malaga and play this weekend? If you noticed the fans' sentiment towards him. English or Spanish? In Spanish. En Spanish. Bueno, pues me he sentido bien. La verdad es que Málaga ha sido mi hogar y mi casa durante mucho tiempo, por lo tanto le guardo un cariño especial. He tenido la posibilidad de ver a familia, amigos, o sea que me he sentido muy bien. Y luego en la pista, pues bueno, he tenido un poquillo de todo, un partido peor y otro partido mejor. Y respecto a lo que me dices de los pitos, bueno, o la gente que ha mostrado su disconformidad, pues bueno, tampoco es algo que pueda controlar mucho. Ya hablé en su momento que bueno, parecía que les había molestado que celebrar algunas canastas en mi casa, y bueno, tampoco puedo controlar lo que le molesta a cada uno. Yo simplemente ahora mismo he visto la camiseta del Lenovo Tenerife y estoy encantado de poder estar en mi club, en casa en Tenerife.
y siempre he sido así. Por lo tanto, bueno, entiendo que, o respeto que la gente me pueda abuchear como parte del juego y parte de lo que es. Yo siempre he dado lo máximo que he podido en Málaga, ahora lo doy por mi club y ya está, a seguir. Creo que nos quedan cosas muy bonitas ahora por jugar contra Unicaja. Tengo la sensación de que cada partido va a ser una batalla igual de intensa o quizás más que la de hoy. Por lo tanto, se vienen momentos bonitos de jugar y ya está, preparado para ello. Bueno, y el viernes te aplaudieron mucho. Sí, el viernes me aplaudieron. Sí, sí. Normal que hoy, que jugamos en contra, pero el por viernes te supuesto. aplaudieron mucho. Sí, sí. A todos. Yo lo tomo como parte del juego al final. Acepto que se pueda pitar, que bueno, no hay problema. Que el viernes aplaudieron mucho. Ya está. Ya está. Any more questions for Jaime, please? Yes. En el aspecto global, ampliando el foco, que era una parte importante de la temporada, que son los playoffs, pero a nivel individual y a nivel de equipo entiendo la satisfacción que muestras hoy con esta medalla de bronce, campeón de la Intercontinental, subcampeón de la Copa, ahora tercero en la BSL, los 3 escalafones del podium los ha acariciado el vestuario, los ha tocado, los tiene. En el aspecto global entiendo que es tremendamente positivo, más allá del desconsuelo de no estar en un rato en la final. Sí, bueno, cuando me reuní en verano con Chus y Aniano, era un poco lo que les trasladé, lo que me gustaría era competir por todos los títulos. Al final, ganarlo gana uno, y obviamente pues nos gustaría ganarlo, pero sabemos lo difícil que es ganar un título. Bueno, hemos estado ahí con la miel en los labios, pero tengo la sensación de que por lo que viene a Lenovo Tenerife, que era competir por todos los títulos, se está cumpliendo. Por lo tanto, estoy encantado de poder jugar estos partidos, de no verlos desde la grada o desde la tele, y es por lo que vine aquí. Estoy encantado por ello. Creo que estamos compitiendo por todo y vamos a por más, y creo que podemos llegar muy arriba, así que vamos por ello. Thank you. Let's release Jaime. Jaime, thank you very much for coming. You can go. Thank you. Yes. Okay. Te ayuda con el... Sí. Perdón. Thank you. Questions for the coach, please. First in English. Edu. The gentleman on the right, yes. Congratulations. Thank you. The fact that the current winner of the BCL ends up being third in the third spot, I think it talks very good about the level of the competition of this year. What do you think about it? Well, I think that we have basketball to be in the final was impossible. We made a very good game tonight. Well, this evening, Unicaja 2 probably was the best game for the third position of the history of the BCL, and this is the important question, that when we participate, and in this case when Unicaja participates, probably we increase the level of the competition. Any more questions in English? The gentleman there. Coach, congrats again. I have the question about the evolution of your club right now. You've been building your reputation on winning titles. I mean, 2 BCL, the ICC, being finalists of the Copa del Rey. So what do you think can be the next step, both on the ACB, which is one of the most competitive league on domestic side, and in Champions League? What do you see in the future of this club? Our next step is like Jaime said, being competitive in our domestic league. That is the key to play in the BCL. My club knows that I am a coach that always is looking for more, and in my case, during many years, I said that we had to be in other competitions playing for take the chance to play in the EuroLeague. I have the same opinion than Alexander Djikic, and I think that Unicaja and Lenovo Tenerife saw everybody this evening that Alexander Djikic have an opinion, a real opinion about our basketball. But if the basketball is for 60 points or 55-63 or 62-61, this is more difficult. I love the basketball that finished 98-94, like the last game in Madrid with 55 free throws. That is the difference. If you don't put the level and you protect the defense every time,
and you punish the offense every time, it's very difficult to create a spectacle of the 21st century. And this is what I am trying to look for, but I don't decide the criteria. Thank you. We can take questions in Spanish now. The gentleman here. Bien, buenas tardes. Me llamo Imeldo Bello, llevo un digital en Tenerife que se llama Deporte Tinerfeño. Y quiero hacer dos apreciaciones para que escuche la FIBA. Una, para Vidorreta, con este arbitraje se hubiera ganado al Hapoel Tel Aviv, perdón, al Hapoel Jerusalén. No. El arbitraje de hoy ha sido igual de malo. Si todo el mundo sabe mi opinión, o sea, no. Y luego entiendo yo, y es mi opinión, de que usted es el mejor entrenador de la BCL. No se le ha dado el premio, es el entrenador más laureado, y hoy le ha dado un repasón en la pizarra al colega del Unicaja Málaga. No, en absoluto. Hoy ha sido un partido que el Unicaja nos lo ha puesto muy difícil e Ivonne ha estado extraordinario en la reacción del equipo. No, hoy quienes han estado muy bien han sido mis jugadores. Pero le pregunto por el plan de ejecución del partido. Y bueno, todo. Pues es una casualidad, no me han dado nunca el trofeo a mejor entrenador de la BCL, pero he ganado 2 títulos, he sido subcampeón otra vez y he quedado tercero otra. Los entrenadores no vivimos de que nos den títulos honoríficos, sino vivimos de títulos reales. El señor ahí, aquí a tu lado. Chu, enhorabuena, a pesar de que te sientas más feliz por tus jugadores que por ti mismo, porque estamos hablando de valorar también con el paso de las horas, de los días, de la semana, el estar en una Final Four y el estar también en el primer escaparate del baloncesto FIBA nuevamente. El desconsuelo se pasa mejor para el argumento de muchos ganando el bronce que perdiendo una final y quedándose con la plata, o hubieras cambiado evidentemente estar en la final aunque fuera con un resultado negativo. No, la plata tiene mucho valor. Yo al tercer puesto, habiendo ganado 2 oros y una plata, pues se lo doy en unos Juegos Olímpicos. Y tengo la suerte de tenerlo. Tengo una medalla de bronce como asistente de Sergio Scariolo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. A pues oye, pues estupendo. Jaime está muy contento, me alegro por él. Mis jugadores también tenían mucho deseo en obtener una victoria hoy, han hecho un partidazo, pues me alegro un montón por ellos. Pero yo creo que este partido, no sé, jugarlo... No soy muy partidario. Creo que está mejor montado el tema como en la Copa, que solo se juega final. Última pregunta del señor de ahí. Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena por la victoria. Te hago una doble pregunta. La primera, para lo que está por venir, que vaya a veros hasta en la sopa en las próximas semanas. Correcto. ¿Te ha servido de algo? ¿Te puede servir de algo en el futuro el partido que has jugado hoy? Y la segunda pregunta que te hago es, he visto que habéis intercambiado pizarra Ivonne Navarro y tú antes del partido. No sé si tiene algo que ver con lo que sucedió el viernes a Unicaja, de que le estaban espiando los tiempos muertos y demás. Evidentemente. ¿Y qué te parece lo que sucedió? Lamentable. Llevo 7 Final Fours y creo que se cruzó una línea roja el pasado viernes. Fue una imagen dantesca y... estoy muy decepcionado después de haber sido además el entrenador que más partidos lleva dirigidos en la Champions, más de 100, de haber jugado 6 fases finales, de haber jugado 4 Final Fours. Creo que la imagen que dio el banquillo de Bonn el otro día fue, como ya he dicho, lamentable. Creo que se ha cruzado una línea roja y hemos intercambiado las pizarras y, como sabéis, Ivonne ha dirigido con la mía y yo he dirigido con la de Ivonne, y pedimos, además de otro debate sobre que esto hay que abrirlo también, sobre los timeouts y la televisión, porque si esto va a suceder habitualmente, si ya hemos cruzado la línea roja, digo yo que de una vez habrá que editar los tiempos muertos y no darlos en directo, porque hay un perjuicio notable siempre para el que incumple la norma, y yo creo que hay que proteger a los que cumplimos las normas, y en este caso la norma de juego limpio, ¿no? El fair play, y eso es lo que ponía, TV, timeouts, fair play, ¿no? Creo que como entrenador con más partidos dirigidos en la BCL, espero que la BCL prohíba este tipo de comportamientos, y creo que se ha cruzado una línea roja que es muy lamentable. Y en cuanto a que nos vamos a ver más que en la sopa, pues como puedes ver, Ivonne y yo
mantenemos, a pesar de que competimos mucho y desde hace muchos años, una muy buena relación. Hablamos largo y tendido después de la final, esa misma semana. Yo le escribí para felicitarle otra vez y él me llamó por teléfono, estuvimos hablando mucho rato. Hemos hablado antes de llegar aquí a Málaga. Yo le dije que tenía reserva permanente para este mes en Los Gutiérrez. Es una broma, pero hablamos de que nos hubiera gustado mucho, de que nos gustaba mucho tener la opción de jugar esta final. Por desgracia hemos tenido que jugar el tercer y cuarto puesto y estamos los dos equipos preparados y a tope para competir por la cuarta plaza en la Liga Endesa y luego enfrentarnos en el playoff y ver quién saca los partidos adelante en dos plantillas que de momento vamos tan igualadas. Thank you, coach. This concludes the first part of the press conference. Yo te atiendo, Carlos. We'll be back shortly with Unicaja. Venga. Gracias. Welcome back to Malaga for the second part of the post-game press conference following the third place game between Lenovo Tenerife and Unicaja. For this second part, we have with us David Kravis, representing the players of Unicaja, and of course Unicaja head coach Ibon Navarro. Gentlemen, thank you very much for coming. David, let me start with you. Obviously, this was not the Final Four you guys had dreamt, but I imagine it doesn't take away any merit from the fantastic season your team had in the BCL and has been having in all competitions so far. You want to talk a little bit about the experience of playing a European Final Four for you and the guys? First thing, just really happy we made it out of the game healthy. It's an important part of the season coming up, and in a situation like this where you're playing in a game that nobody really wants to be at. Just because it's the nature of it. You don't play and grind the whole season, working hard every single day to play in this game. You want to be in the one that's going on right now, and that's just sports, But yeah, we've had a great season up to this point, and it's not over. So we just got to push forward. We get to play Tenerife like 6 more times, so we'll see them again. Thank you, David. Coach, today's game was a little bit of a copy of Friday's game. You had to fight your way back from a huge deficit. You almost made it towards the end. What do you think will be the useful takeaways you can take from this Final Four for the rest of the season for the team? I think that this game and Friday's game night was very similar. We again won the third and the fourth quarter. We tied up the first one. Today we lost by 2, and it's the second quarter. And who has killed us in this short period tournament with different rotations, with different lineups. But our energy in the second quarter in both games were completely different.
100% is something that we have to reanalyze and learn from this, because still we got a lot of things to fight for. And as you said, I think that this what has happened in these 2 games is something that we have to learn from. Thank you. Questions for David, please, first. Questions for David? The gentleman here in the blue jacket. Hi. You still managed to find some resources to get back in the game. Can you tell us, where does this reaction come from? And I think it's just we recognize. I think we knew while it was happening in the second quarter, but especially when we got to the locker room, that the way we were playing and the way we were going about playing was completely unacceptable. And we recognized that as a team, and we had to turn that around. And that's, I mean, I even think yesterday, our first game against Bonn, we didn't play the way we play. And we were doing that again today, like Coach said, and I mean, it was unacceptable, and we recognized that, and we had to turn it around. So that's we just recognized that as a team and had to turn it around. Thank you, David. If there are no more questions for David, we can release him. Okay, David, thank you very much for coming. You're free to go. Thank you, guys. Questions for the coach? Yes. Ivonne, ¿qué tal? Muy buenas. Después del partido y después de la Final Four, ¿sacas alguna conclusión en positivo para lo que está por venir? Porque ni mucho menos ha terminado la temporada. Y te hago otra pregunta, se lo he preguntado anteriormente a tu colega Ivonne Navarro, a Chu Vidorreta, el tema de intercambio de pizarras. Él ha mostrado el apoyo a ti y a tu cuerpo técnico por lo que sucedió el viernes en Bonn. Bueno, yo creo que una cosa muy positiva es que nos hemos visto 10 puntos abajo, 12 puntos abajo, prácticamente a falta de 9.50 en los 2 partidos, y con malísimos porcentajes, con errores, incomprensibles muchas veces, ¿no? Puede ser fruto de un día de los nervios, otro día de la falta de actividad que hemos podido tener, ¿no? En un partido así. Pues a pesar de todo esto, hemos empatado el partido hoy, y el otro día tuvimos el último tiro para poder empatar o ganar, ¿no? Esta es la parte buena. Yo creo que habla bien del espíritu del equipo, de que al final encuentras jugadores no que quieran, sino que tienen ese día algo para competir, y sin duda, habla bien de algo que ya conocemos, ¿no? Que es la capacidad del equipo de competir en cualquier situación. Y en cuanto a lo otro, Chus me ha comentado que él estaba también bastante indignado con lo que había pasado en la semifinal. Me ha propuesto a ver si hacíamos algo, y yo le he propuesto hacer lo que hemos hecho, intercambiar las pizarras y mandar un mensaje. Yo creo que todos queremos ganar, y si no haces nada ilegal, puedes usar todo lo que está en tu mano para ganar. Ahora cada uno elige cómo quiere ganar, ¿no? Y los valores que tienes a la hora de competir, a la hora de ganar. Esto es muy libre. Pero si tú crees que eso es lo que hay que hacer, por lo menos deja que a ti también te vean. No te tapes tus tiempos muertos, ¿no? Esto es como lo de las cámaras en los pabellones. Las cámaras están ahí. Tú puedes grabar el entrenamiento del rival, pero no lo haces porque sabes que eso no está bien, ¿no? Pues lo mismo. Creo que le ha hecho un muy flaco favor a la BCL, que se preocupa mucho por encontrar y crear contenidos para vender su producto, y evidentemente si no hay ningún tipo de medida se va a acabar eso. No hay ningún tipo de concesión, porque si solamente sirve para perjudicarte, pues o toma medida de la competición o no habrá predisposición por parte de los cuerpos técnicos para dejar entrar a la competición en círculos donde se pueden sacar contenidos muy interesantes para el público, pero no si va en tu contra, ¿no? Deportivamente. Gracias. Siguiente pregunta. Aquí es. Coach, I'm going to ask in English. The fact that Unicaja ends up 4th after such an amazing year, where you've been achieving amazing things, performing so well, I think it talks very high about the level of the competition of the Final Four on the BCL. I want to know if you can elaborate about this and talk about what you think of the high level of the competition this year. Well, these kind of tournaments
the Final Fours, the cups, the domestic cups, requires to have 2 or 3 good games, or even very good games. To have really good accuracy, to have with that energy, this positive atmosphere. If you got it, great things happen. We saw it. Hapoel, us. If you don't, you struggle, you can fight, but you don't beat good teams in a tournament like this if they have these items, these things, and you don't. And this, I think, this is what happened to Tenerife and to us. We didn't have this fresh legs. We didn't have this, positive energy around us. Too much pressure, maybe in the semi-finals. Today is difficult because it's that kind of game that no one wants to play. And I think in that situation, Tenerife got more, let's say, tactic and knowledge. They play better if there is no that toughness around, and this is, I think, that why they score like 7 or 8 threes in the first half. That, of course, is very difficult to fight against. So it talks great about the tournament, but once again, if you are not in your best moment, it's very difficult to win this kind of tournament, no matter who you play against. Thank you. Next question. Ivonne, después de estos 2 partidos, de una competición que tenéis mucha esperanza, el domingo tenéis un cara a cruz. ¿Cómo vas a enfocar la semana? No sé si te vas a basar más en el tema mental, en el tema táctico, después de estos 3 días que habéis tenido con tanta intensidad. Bueno, yo creo que evidentemente no es un buen fin de semana para nosotros a nivel anímico, está claro, ¿no? A pesar de que los 2 partidos hemos ido de menos a más, hemos acabado bien a nivel competitivo, pero no es un buen fin de semana anímico para nosotros. Y yo creo que tenemos que limpiar la cabeza. Tenemos claro que este no era un partido que habíamos preparado para ganarlo específicamente, porque vamos a jugar contra ellos 4 veces más, 2 o 4, 3 o 4 veces más, ¿no? El playoff, de hecho, es, yo diría, el mejor de 4 y empieza el domingo que viene. Bueno, yo creo que nos hemos llevado una buena información, ellos también, sobre lo que nos podemos encontrar. No creo que hayamos tocado muchas cosas, no creo que hayamos probado muchas cosas, hemos sido 2 equipos con nuestras normas. Pero bueno, vamos a descansar un par de días y el miércoles volvemos a la carga y bueno, vamos a ver si vamos con las baterías cargadas para este sprint final que, bueno, tenemos mucha ilusión en acabar bien. Thank you, coach. This concludes the post-game press conference. Thank you very much for coming. Do you think that they can hear me? Sorry? They can hear me? No. No. Yeah. That's the reason.